Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso gratuito de Excel nivel básico que está organizando nuestra empresa Incajet para cada uno de ustedes, hecho con mucho cariño. Bien, entonces en esta sesión, en esta oportunidad, vamos a ver la parte introductoria al curso. Cuando nosotros abrimos el Excel, por ejemplo, vamos a ver esta interfaz, ¿no? Donde encontramos cada una de las pestañas, funciones que vamos a usar, ¿no? Pero que si nosotros queremos ver cada una de ellas sería un bastante tiempo con más detenimiento, pero el objetivo del curso es conocer el Excel, las funciones básicas y algunas cositas más que vamos a ir emprendiendo durante el curso, ¿no? En Excel, ¿cómo es que nosotros usamos? Por ejemplo, en esta hoja de cálculo, nosotros podemos sumar una cantidad de datos. Por ejemplo, vamos a poner cualquier datos que se me ocurra y yo puedo sumar esta cantidad de datos, restar esta cantidad de datos, multiplicar, dividir y algunas opciones más complejas que podemos hacerlo, ¿no? Entonces yo puedo sumar estos datos con la función sumar, o perdón, con los signos que es sumar. Para el Excel sumar es más, el restar es con el signo menos, multiplicar es con el signo o con el asterisco y dividir es con el slash, ¿no? Esas son las funciones, operaciones básicas que conocemos. Y si nosotros queremos sumar, sería con este símbolo, si sería restar con ese símbolo, multiplicar con el asterisco y dividir con el slash. Consideraciones que nosotros podemos saber, no, tal vez ya cada uno de ustedes puede usarlo de diversas formas, ya lo han usado anteriormente, pero existe algunas funciones que Excel nos da para poder facilitarnos el cálculo, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a ver en este curso básico de Excel. Por ejemplo, en la parte introducción, como le he mencionado, Excel es una hoja de cálculo y entre todas es la más popular que se usa en el mundo. Podemos usarlo desde trabajos en nivel secundario o escolar, ¿no? Hasta trabajos más complejos, ¿no? Como en el caso de trabajos para algún estudio, etcétera, ¿no? En universidades y todo. Entonces, en esta ocasión vamos a ver la parte de agregar, que es la que corresponde a esta sesión. Entonces, comencemos, ¿no? Bien, entonces esta hoja de cálculo, esta plantilla la he descargado de la propia Excel, ¿no? Y que nos da estas funciones, pero lo vamos a ver ya que son muy interesantes. Por ejemplo, en la primera sesión que vamos a ver es de agregar y vamos a ver la función de suma y sumar.si. Bien, entonces aquí vemos unos 4 cuadros con datos que vamos a querer sumar, ¿no? Si nosotros nos piden sumar esta cantidad de datos, que puede ser más, y nos pide sumar, ¿no? Nosotros podemos sumar, es cada uno, ¿no? 50 más 20 más 60 más 40, incluso manualmente o con una calculadora. Pero en el Excel se nos hace más fácil, ¿no? Para aplicar o usar una función, como es el caso de suma, yo debo colocar al inicio el signo igual, ¿no? El signo igual yo debo poner para indicar una función, en este caso suma, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero sumar el caso de acá de las frutas, el importe, yo quiero sumar cada uno de estos datos, ¿no? Yo lo quiero hacer acá en este, sería, por ejemplo, poner la función o el signo igual, escribir suma, abrir paréntesis y seleccionar la cantidad de datos o el rango de datos que quiero sumar. Sería dándole clic acá, arrastrando todos los datos del rango de Excel que quiero sumar, cerrando paréntesis y dándole enter. En este caso me debe dar 170, como dice ahí. Y es 170, está correcto, ¿no? Entonces de esa forma yo puedo sumar una cantidad de datos que pueden ser muchos más y así me va a facilitar el cálculo, ¿no? Pero hay otra forma de usar la función suma,
que es de esta manera, como dice acá, presionando al más igual para seleccionar el rango de datos y darle enter. En ese caso yo debo seleccionar una celda, a estas se llaman celdas cada uno, ¿no? Celdas que estén debajo del rango de que quiero sumar. Por ejemplo, en este caso yo me van a pedir sumar cada uno de estos datos, yo le voy a dar igual o también o el signo más, no, perdón, el signo más, no, poner igual o poner el signo más adelante significa que nosotros vamos a llamar a una función, en este caso es sumar, ¿no? Yo lo puedo decir sumar, por ejemplo, suma, perdón, en el caso es de suma, ¿no? Yo puedo dar suma y aquí me parece un montón de una lista de funciones, ¿no? Y en este caso es la función suma. Yo lo puedo dar doble clic acá y seleccionarlo, ¿no? Teniendo en cuenta que este signo más, y con eso ya me va a sumar lo que corresponde a esta suma total que es 140. Pero yo les dije que podemos hacerlo con al más igual y presionando enter. Por ejemplo, si yo me ubico acá, voy a borrar esta operación, le voy a dar presionar al igual para agregar y le doy enter y sería 140. De esa forma ya puedo sumar fácilmente con esta función agregada, ¿no? Ahora veamos la función sumar.si. En este caso, para eso vamos a usar este cuadrito de estos datos que nos dan acá y vamos a sumar acá. Por ejemplo, si yo quiero sumar de todos estos datos los números que sean superiores a 50, por ejemplo, aquí solo sumaría 100, 40 y 20, sería 160, ¿no? O perdón, sería 100. A ver qué dice acá. Dice, ahora agregue solo los números superiores a 50. Ya sería solo superiores a 50. Sería 100 el único, ¿no? Entonces si yo sumo todos los números que son superiores a 50, solo me daría 100 porque el único que es 100. Y como yo haría en el Excel, sumar eso es esta función de sumar.si, es una condicional. ¿Qué quiere decir eso? Yo me ubico acá, voy a dar igual sumar.si. Yo puedo escribir y ya puede aparecer el sumar.si como una función, ¿no? No, o puedo completarlo como completo, ¿no? Y le doy sumar.si, yo lo selecciono cada uno de los datos o el rango de datos que yo quiero sumar y le doy la condición. ¿Qué es la condición? Que sea superior a 50, como dice acá. Para ello voy a abrir las comillas, poner la condición que es menor que 50 o mayor que 50, cerrar las comillas y darle enter, cerrando paréntesis, y me da 100 como hemos visto, ¿no? Entonces de esa forma ya hemos sumado los números que sean superiores a 50, en este caso sea el único 100, pero también podemos hacer que sean menores, por en este caso, ¿qué dice acá? Agregar todas las cantidades que sean menores que 100. ¿Cómo haríamos acá? Sería en este caso igual sumar.si, ya podemos agregarlo acá, sumar.si, abrir paréntesis y seleccionar este rango de datos, dar la condición. En este caso ya no sería menor que 50, ¿no? Sería ahora menor que 100. Abrimos paréntesis y le decimos menor que 100. Son comillas. Cerramos las paréntesis y le damos enter. Entonces es 160. Como dice acá, nos debe dar 160. Y es justamente lo que obtenemos. Entonces de esa forma se puede usar la función suma y la función sumar.si. Nos vemos de que nosotros podemos sumar todo el rango de datos o sumar con una cierta condición, pero esa cierta condición lo vamos a hacer con la función sumar.si. Bien, entonces si queremos más información de esto, nos vamos a la parte de abajo y se nos explica cómo es que
funciona esa función. Pero vamos a ver este detalle. Miren, por ejemplo, si nosotros nos dice que seleccionamos esto de acá y vamos a la parte de abajo, se nos da la cantidad. No, con solo seleccionar esto, vemos la cantidad de la suma, ¿no? Si no, nosotros no queremos hacer la función, solo queremos saber cuánto suma esto, sería seleccionar ese rango de datos que queremos y verlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero solamente seleccionar, por ejemplo, los 4 primeros? Sería 170 menos 40, que sería 130, ¿no? Y aquí esta parte de acá es 130, como dice acá, ¿no? Si quiero ver cuánto suma esto, solo seleccionaría todos estos y me suma 80, sin necesidad de poder sumar o poner la suma, la función suma, ¿no? Es solamente seleccionar, pero solamente para poder ver, ¿no? Pero si queremos seguir calculando, obviamente tenemos que poner la función. También hay una opción de autosuma en este caso de acá, ¿no? Si nosotros estamos seleccionando esto, colocamos de acá, o también la función al más igual y enter, seleccionamos y se nos da la operación total, que es la suma, ¿no? 80, que nos ubica en la parte de abajo de todo ese rango de datos, ¿no? Entonces de esa forma se puede sumar o ver la cantidad de los datos a sumar. Bien, aquí también podemos ver aquí que la suma de estos de acá nos da este valor, ¿no? Si nos detenemos a ver, podemos sumar la cantidad de datos que hay acá y la cantidad de datos que hay acá, ¿no? Pero si se dan cuenta, sumamos, nos da 100. Entonces, ¿por qué da 200? Porque justamente podemos nosotros agregar una constante. Es decir, que nosotros podemos sumar con la función suma datos que pertenezcan a un conjunto de datos, en este caso que es un rango de datos, o un dato que esté referenciado a una celda o una cantidad que yo ponga que sea constante. Por ejemplo, si yo quiero sumar esta cantidad, yo voy a tener que referenciar en la suma, en la función, a esta ubicación, que sería D48. D significa la columna y 48 la fila, ¿no? La intersección de esta fila y esa columna se refiere a eso de 48. Esa celda de 48, yo quiero sumarlo a esto de acá. Yo puedo seleccionar cada uno de ellos, pero yo lo voy a seleccionar todos, ¿no? En este caso es ese rango, ¿no? Cuando es un rango es desde la celda primera hasta la última celda, ¿no? Eso. Y también sumar una constante 100. Entonces yo puedo mezclar cada uno de ellos. Recordemos que la función suma va a sumar todos los datos que estén entre paréntesis, dentro del paréntesis, pero separados por comas, o también punto y coma, que puede estar programado el Excel, tengan cuidado, ¿no? Entonces yo puedo sumar así un valor que esté referenciado a una celda, un conjunto de datos que esté en un rango de celdas y un valor constante, y me va a dar total, ¿no? Es recomendable a veces, ¿no? Pero también puede ocasionar confusiones. Bien, entonces para ver la función sumar puntos sí un poco más a detalle, que hay una descripción de cómo poder hacerlo y también cómo se puede manejar una tabla dinámica que lo vamos a ver posteriormente. Pero por ejemplo acá, cómo es que es útil ver la función sumar puntos sí, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, sumar todos los datos que sean superiores a 50, yo seleccionaría todos los datos y con la condición, como le hemos visto, poner entre comillas todos los datos que sean mayores que 50 y solo me va a sumar los mayores de 50. Si quiero que sea menor, lo pongo, o que sea menor o igual, pondría que esta función no, menor o igual. O también si yo quiero que sea diferente, o sea, si yo quiero, por ejemplo, que seleccionando todos estos datos solo me sume los datos que sean diferentes de 50, yo tendría que poner esto de acá, menor, mayor, ¿no? Juntos. Entonces de esa forma yo puedo sumar todos los datos que son diferentes de 50 y un montón de cosas. Entonces eso es lo que corresponde a la parte de agregar en cuanto a la función suma y sumar puntos sí, que es algo básico y que podemos encontrar más detalle en estos de acá.
¿no? Acá podemos agregar y buscar en la web más información de ello. Entonces eso es lo que corresponde a esta primera sesión de agregar. Muchas gracias. Hasta pronto.